voy observando. Desde mi tierna ventana voy observando las diferentes especies de animales, quienes cada día me van sorprendiendo. Las diferentes especies de animales, quienes cada día me van sorprendiendo. Unos que vuelan y otros que nadan, unos que andan y otros se arrastran. Este es el mundo de nuestra fauna, es la riqueza de mi planeta. Este es el mundo de nuestra fauna, es la riqueza de mi planeta. Ahora me encuentro en la Amazonía, ahora me encuentro en la Amazonía. Es inquietante y aprender mucho. Esta es una escuela verde. Es inquietante y aprender mucho. Esta es una escuela verde. Esta es una escuela verde. Hola, ¿qué tal mis queridos niños, niñas, padres de familia del primer grado, Aula Animales de la Escuela Modelo en la Amazonía, Eda Yurimaguas? ¿Cómo están los demás amigos, televidentes y radioescuchas? Bienvenidos a una nueva clase en Teleescuela. Mis queridos niños y niñas, ya culminamos con el cuento de Satsang. Es el mono choro, ¿no? Un monito choro del Perú, ¿sí? Y el nombre de un equipo es Mono. Y también ya conocen el nombre del año o tema del año de nuestra escuela, ¿no? El mono Pichico. Hablando de la historia de Satsang, el monito choro, ustedes ya saben cómo termina la historia, ¿verdad? Muchas gracias, Jaciel y Ernesto, por las respuestas a las preguntas dadas. Sí, tenías razón, Ernesto, que los animales que viven en el bosque deben permanecer en él, ya que no nos pertenecen. Y los frutos que le dan en casa no es igual que los que come en el lugar donde vive. Así que no comprar en el vado o mercado a estos monitos. En la clase anterior también conocieron a Ana Sofía, exalumna de nuestra escuela. Ella leyó también la historia de Satsang y le tocó el corazón. Ella es defensora de los animales desde muy pequeña. Entonces, con todo lo que han escuchado a Sofía, podemos concluir, mis queridos niños y niñas, que no deben comprar animales silvestres en el mercado o en el vado, ya que de esa manera los cazadores, viendo que ya no tienen compradores, no les sacarán de sus hogares a estos animalitos. En todo este año ya han escuchado hablar a sus compañeros de diferentes animalitos, animalitos que se arrastran, ¿no? Los insectos que vuelan, ¿qué más? Ahora las aves también, ¿no? Que hemos visto. ¿Qué les parece si en esta oportunidad vemos la exposición sobre algunos animalitos o aves que presentaron sus compañeros? Vamos a ver, atentos de quién nos hablará. Adelante.
días, profesora. Buenos días, compañeros. Soy Haris Randy y en ese día hermoso voy a exponer sobre el colibrí. Sigan. Conociendo el colibrí. Hola, Leo. ¿Cómo estás? Justo hablamos de ti. ¿Te quieres quedar? Claro que sí. Ya. ¿Cómo son? Son unas aves chiquititas que tienen plumas de colores. ¿Dónde viven? Viven en los bosques tropicales. ¿Qué comen? Comen el néctar de las flores, algunos bichitos, arañitas y mosquitos. Ya. ¿Cómo lo hacen? La hembra pone 2 huevos y listo. ¿Cómo se mueven? Se mueven con sus alas volando como el infinito. Ya. Curiosidades. Su lengua es igual a la W y sus plumas brillan en el sol. ¡Wow! Leo, eso no me la esperaba. Cosas lindas que tenemos. ¿Alguna pregunta? ¿Qué pasa si los colibríes se desaparecen? Desaparecen las plantas y las flores. Bueno, profesor y compañeros, eso fue mi exposición. Bueno, yo me quedaré con Leo. Hasta pronto. Buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy les voy a hablar sobre la cacatúa. La cacatúa es una ave exótica originaria en Australia, Filipinas e Indonesia. La cacatúa tiene un penacho o moño de plumas que le extiende cuando está de ánimo. La cacatúa tiene un pico pequeño, curvado y inmensamente poderoso. Sus patas son sensibles que le ayudan a subir a su nido o árbol. Su color de plumaje es blanco, negro y rosado. Hay cacatúas a la más pequeña a la más grande. La pequeña mide a la mano y la más grande a 60 centímetros. ¿Qué come? La cacatúa come frutos secos, raíces y frutos silvestres. Pero cuando están enjaulados, comen picadillo y frutas y verduras, como la fresa, pera, papaya, melocotón, piña y manzana. Y lo que no come es chocolate y alcohol. ¿Dónde viven? Viven en los árboles y cuando no tienen donde vivir pelean con otras aves exóticas. Pero cuando están enjauladas viven en casitas. Su reproducción. Las cacatúas nacen de huevos y nacen pelachas y son criadas por su papá y su mamá y ponen a 1 a 6 huevos y viven a 40 a 50 años y la cacatúa que más vive es la cacatúa ninfa. Ahora, compañeros, vamos a escuchar su canto de la cacatúa. Gracias, compañeros. Profesora, buenas tardes, compañeros. Hoy voy a hablar de ruiseñor. El ruiseñor viene de los bosques de Asia y los bosques de Europa. Tiene el lomito y las alas y la cola de color castaño. Y tiene el pecho de color pardo claro. El pico lo tiene de color castaño oscuro y las patitas las tiene de color carne. Se desplaza volando. Pesa 20 gramos y mide de 15 a 16 centímetros.
Alimentación. Se alimentan de insectos blandos como gusanos. En primavera, en otoño, cuando no hay gusanos, se alimentan de bayas, como pueden ver en esta imagen. Reproducción. Se reproducen, la hembra pone de 5 a 6 huevos. Y los huevos son de color verde oliva. Pone 2 veces al año los huevos. El nido lo hace en frutales, en jardines o en lugares donde hay mucha vegetación. Acá está poniendo los huevos y por eso se le dice ovípara. Vive 12 años. Sus curiosidades. Una de sus curiosidades son que se considera pájaro del amor porque canta más en primavera. Otra de sus curiosidades son que para llamar la atención de una hembra canta fuerte día y noche. Otras de sus curiosidades son que les gusta cantar en lugares muy ruidosos. A pesar de los carros y de las motos, los puedes escuchar porque cantan muy fuerte. Chao profesora, chao compañeros. Muchas gracias mis queridos niños y niñas por las exposiciones presentadas. Les felicito por los datos importantes sobre las diferentes aves. Ahora que ya conoce, les amarán más, los cuidarán y respetarán, ya que nadie ama lo que no conoce. Felicito también a los padres de familia que les apoyaron en este proceso. Gracias. Ahora, ¿qué haremos? ¿Qué les parece, mis queridos niños y niñas, si nos vamos al bosque de la escuela? ¡Sorpresa! ¡Vámonos! Bueno, ¿escuchan por ahí? Ya estamos en el bosque. El bosque nos inspira. ¿Y qué les parece si volamos en nuestra imaginación? Nos vamos entonces de viaje a la fantasía y descubrir animalitos que nunca se ha visto. A ver, veo. ¿Qué ves? Un animalito. Desarrollo mi imaginación. ¿Qué puedo ver? Algo que no existe en el planeta Tierra, pero que está en mi imaginación. Cierro mis ojos. ¡Ah! Sí, veo. Ajá, un animalito que tiene la cabeza y el pico de un pato. Ya me imagino. Y su cuerpo es de un tigrillo. ¡Wow! Ya me imagino. ¡Wow! Pero ¿qué más me imagino? Ajá, ¿qué más? ¡Wow! ¡Ay! ¡Un picaflor! ¡Oh! Que está volando, pero tiene el cuerpecito pequeño de un perro. ¡Ay, Dios! Eso está en mi imaginación y lo veo volar y bien raro, ¿no? Pero su cuerpo es pequeño, pero como de perro. Y su pico así de largo como el picaflor. ¡Oh! ¿Qué se imaginan ustedes? A ver, ¿qué más se imaginan?
Ah, pero yo veo también a este picaflor, otro picaflor por ahí bien raro. Tiene el pico de picaflor, pero las alas lo tiene de mariposa. ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué más pueden imaginarse? Ah, pero también veo, ahí está el pichico. Wow, me imagino que ese mono pichico, pero que tiene el cuerpo también de un tigre. ¡Ah! Con esos colores llamativos, preciosos del tigre. ¡Wow! ¡Cuántas cosas podemos imaginarnos, verdad! ¿Y ustedes creen que podemos hacer algo con esta imaginación? ¿Se queda ahí nomás en mi cabecita? Pues vamos a ir al aula y veremos qué hacemos. ¿Sí? Vámonos entonces. Ya estamos en el aula. Bueno, recordando lo que vi en mi imaginación, en mi fantasía, pues no solo yo me puedo imaginar. Ustedes, los adultos también tienen una imaginación. Papá, mamá, también se pueden imaginar estos animalitos fantásticos, ¿no? Pues yo les cuento. Una niña cerró sus ojitos, ¿no? Y vio, adivinen qué vio. Ta, 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 ta. Ella lo plasmó todo lo que vio en su imaginación, su fantasía. Esta figura o este animalito. ¿Lo ven? ¿Qué es lo que ven? ¡Oh! Una tortuga con alas. Puede ser alas de paloma, de repente alas de gavilán, ¿no? Fíjense qué maravilloso lo que se imaginó, lo plasmó en un dibujo. ¿Cuánto podemos hacer, no? Pues esta niña no fue la única. Otra niña cerró sus ojitos y adivinen qué se imaginó y lo plasmó en un dibujo. Ta, 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 ta. ¡Ah! Ustedes dirán, ¡es Bufito! Bufito, el que reparte alegría, ella se lo imaginó. Pues a un sapo que está cayendo desde arriba en su paracaídas. Ella lo imaginó así. Ahora, ¿habrá otra niña? Vamos a ver. Otra niña también cerró sus ojitos. ¿Qué creen? ¿A quién creen que se imaginó? ¡Ah! ¡Ay, profesora! ¿Qué es eso? ¿Cabeza de qué parece? Parece cabeza de pollo, de pato, ¿qué será? Pues parece cabeza de pollo, hasta tiene su cresta, parece que va a ser gallo, ¿no? Pero el cuerpo, medio no tan identificado. De repente la niña quiso decir, yo quiero hacer el cuerpo de un perro, ¿no? Ahí está su cola larga, ¿no? Pero tiene manchitas marrones. Puede ser un perro con manchas marrones, ¿verdad? Pues ustedes también pueden cerrar esos ojitos y hacer un viaje al país de la fantasía. ¿Han visto? Al motelo o tortuga con alas, al sapo con sus paracaídas, al pollo con cuerpo de perro. Ustedes también pueden cerrar sus ojitos y hacer un viaje al país de la fantasía. ¿Quieren hacerlo? Claro que sí, ustedes lo pueden hacer muy bien. Donde lo que nos imaginamos se hace realidad. ¿Pero a través de qué? A través de un dibujo. Todo lo que lo he imaginado lo puedo
plasmar en un dibujo. Entonces, mis queridos niños, manos en acción. Dibuja un animalito que surge de su imaginación en un papel bond. Luego lo pintan, me envían en PDF, papá lo puede hacer, porque sus trabajos lo podrán ver publicado en la Galería Infantil Quillumo, que es un museo donde ponen sus fotos los niños. Y de ustedes también van a estar sus fotos de sus dibujos, ¿no? Bueno, ya voy a esperar ansiosa esos dibujos. Bueno, mis queridos niños, ahora, ¿qué les parece? Después de esta linda actividad que van a hacer en casa, jugamos a leer y escribir con el nombre del tema del año. ¿Cuál es? El mono pichico, ¿sí? Pero también, como ya conocieron a Satsá, que es un mono choro, también jugaremos con su nombre, ¿sí? Entonces vamos. Muy bien, entonces a jugar, a leer y escribir. Para eso, entonces ustedes tienen estas fichas. Y esta vez vamos a jugar con el tema del año, que es Pichico. ¿Dónde está Pichico? El mono Pichico, ¿sí? Vamos a ver, ¿y cómo escribo el mono Pichico? Busco muy bien. Mono, ¿dónde estás? Acá está. El mono Pichico, acá está. ¿Con qué empieza Pichico? Muy bien, con la letra P. ¿De qué? De papá. ¿De qué más? De pipa. ¿De qué más? De papel. ¿Qué más se escribe con la P? Pihuicho. ¡Ah, muy bien! ¿Algún otro animalito con P? Pelícano. ¿Otro animalito con P? A ver, no escucho. Ajá. Paucar. Muy bien. ¿Cuántas palabras se escribe con P, verdad? Bueno, Pichico. Si esta palabra está en imprenta, ¿cómo sería la ligada para escribir en el cuaderno? Pues así. Pi, chi, co. Ese es el nombre del mono, ¿sí? Bueno, vamos a jugar con el los, ¿ya? ¿Les parece? Vamos a empezar. Pero no solamente con el mono Pichico, sino con este gran personaje que hemos visto, el mono Satsá, de su especie, que es el mono choro. Y fíjense bien, chi y choro, ¿dónde está? ¡Ah, acá está! Choro, la palabra o el nombre del mono choro, ¿verdad? Que también chi y aquí es cho. Por lo tanto, ¿cómo escribo? Vamos, acá está el monito choro. Cho, me pongo por acá, ¿sí? Cho. Si aquí es chi, y si digo cho, sería con la o. ¡Choro! Muy bien. Entonces, con mono Pichico y mono choro vamos a jugar. Los dos son monos, ¿verdad? Hacen lo mismo. Se trepan. Ajá. Se cuelgan. Muy bien. Vamos a jugar entonces. El mono Pichico, ¿qué hace? Se trepa, ¿verdad? Sí. Pero eso se refiere a un monito Pichico. ¿Y qué pasa cuando son varios? Digo, ¿el monos o los monos?
Muy bien, serían los monos. Acá están los. Y monos, ¿dónde están monos? Acá está. En este caso, mono es sin S y monos es con S. Pero está bien dicho ahí, los monos pichico se trepan. ¡Ah! No, profesora, serían los monos pichicos. Bien, entonces no puede, le falta pichico, le falta S. Entonces digo, ¿los monos pichicos se trepan? No, profesor, está mal dicho. Es se trepan. ¡Ah! Muy bien, buscamos dónde está se trepan. Acá está. Y luego pongo punto, ¿verdad? Entonces leemos, ¿me ayuda? Los monos pichicos se trepan. Muy bien. Ahora, ¿cómo sería con choro? Acá está el monito choro, ¿no? Un mono es. Ah, profesora, si digo choro, sería el. Ah, muy bien. El choro. ¿Pero qué es el choro? Mono. Vamos a poner el mono choro. A ver, pero podemos hacer que salta, ¿no? El mono choro salta. ¿Correcto? Muy bien. Pero también puede ser el mono choro trepa o se trepa, ¿no? Vamos a ver, ¿dónde está C? Acá está. El mono choro se trepa. Muy bien. Pero también podría ser el mono choro se cuelga, ¿no? Se cuelga con su cola en la rama del árbol, ¿verdad? Pero si me refiero a más de dos, en este caso, por ejemplo, hay dos monos choros, la mona con su monito, ¿no? Así como Tsatsat que iba, ¿no? Detrás o en la espalda de su mamá. Sería entonces, si son dos, digo, los, igualito que acá, le vamos a pedir prestado, los monos, ¿sería choro ahí? No, serían los monos choros. Se cuelga. Se cuelga. Muy bien. Si ustedes le quieren aumentar, de repente se cuelgan en el árbol, también puede ser. O en la rama del árbol. Ustedes ya pueden aumentar, ¿no? Se cuelgan y punto. Pero si digo, los monos choros se trepan, también puede ser, ¿no? Se trepan. Muy bien. Ustedes pueden jugar entonces a formar otras oraciones más usando pichicos, cuando se refiere a varios monos pichicos, y monos choros o mono choro. Cuando ya ustedes han jugado, van a escribir sus oraciones en sus cuadernos. En el caso, por ejemplo, voy a poner los monos choros, los monos, se escribe así, ustedes ya saben, choros, en el caso de choros, los monos choros, ¿qué hacen? Se trepan. Escriben ahora en su cuaderno así, ¿sí? Muy ordenado y punto al final de cada oración. Y si en caso del mono, ¿qué hemos hecho? Puede ser el mono también choro, se trepa o se cuelga. Ustedes van haciendo varias posibilidades de escribir oraciones usando con mono, monos, trepa, cuelgan, cuelga, ¿no? Y en caso del mono pichico, digo entonces, cuando me refiero a uno, el mono pichico, ya no se olvidan de la P, qué bonita es la P, de picaflor también, pichi, el mono pichico, ¿qué hace? Puedo poner, se cuelga. Muy bien, se cuelga. Una acción o lo que hace el mono. Está bien escrito. El mono, leemos, el mono pichico se cuelga.
¡Oh! ¿Está bien? Está mal escrito y les puede pasar a ustedes. Entonces, aquí está el error. Le puedo encerrar y digo entonces, porque los errores se corrigen, pero lo dejo ahí, ¿no? Sería como se cuelga, ¿sí? Y punto. Sí, entonces lean muy bien y fíjense si está bien escrito, si es cuelga o cuelga. Ojitos bien abiertos. Muy bien, mis queridos niños y niñas. Espero que hayan disfrutado de esta pequeña clase y lo van a disfrutar más cuando se ponen en acción, cerrando los ojos, se imaginan qué animalito van a plasmar luego, que nunca han visto en el planeta, solo está en la imaginación. Ya saben entonces, ¿no? No se olviden entonces de enviar esos dibujos de estos animalitos creados en tu imaginación y tiene que ser en PDF al WhatsApp del grupo, ¿sí? Y luego puedan a formar sus oraciones con el nombre del tema del año y también el nombre del mono, Choro, ¿no? Entonces conmigo será hasta la próxima clase. Chao, mis queridos niños. Teleescuela, una escuela ecológica del pueblo para el pueblo que contribuye con la educación pública a través de una educación de calidad. Teleescuela. Hola queridos niños y niñas del segundo grado, Aula Plantas, de la Escuela Modelo en la Amazonía Eda Yurimaguas. Bienvenidos una vez más a esta tu secuencia de aprendizaje de Teleescuela. Ahora, siguiendo con la clase del día de hoy, recordaremos la actividad trabajada la clase anterior. ¿Sobre qué hablamos, niños? Exacto, hablamos que las plantas tienen diferentes formas de transmitir información. Una de ellas es cuando se sienten atacadas, emiten una sustancia tóxica, haciendo que sus hojas no sean digeribles. Según investigaciones de Stefano Mancuso, botánico de la Universidad de Florencia y conocido como el hombre que habla con las plantas, nos dice que está convencido que las plantas son la base de la vida del hombre, porque son la conexión entre el sol y la tierra. La energía solar que nos llega es atrapada por las plantas. Sin las plantas, nosotros no tendríamos energía, por lo que no podríamos vivir. Las plantas utilizan moléculas químicas para transportar información sobre el estado del entorno. Por otro lado, Susan Simard, profesora de Ecología Forestal en la Universidad de Columbia Británica, y un equipo de investigadores descubrió una red que se extiende por todo el bosque. Un puñado de tierra puede contener kilómetros de cientos de hilos. Estos hilos son micelios. Los micelios son raíces de hongos. Con las raíces de los hongos, los árboles envían dióxido de carbono a otro que lo pueda necesitar. De tal manera que todos trabajan unidos
recibiendo y enviando gran cantidad de información. En conclusión, los árboles madres están conectados con todos los árboles de su alrededor, a pesar que sean de diferentes especies, cuidando de esta manera de sus retoños. Entonces, niños, padres de familia y personas que nos están viendo, a cuidar nuestros bosques. Ellos nos necesitan. Ahora quiero que observen el siguiente video. Hola a todos, estoy muy feliz. Niños, ¿a quién observaron en el video? Ah, Fernanda. ¿Qué nos dice Fernanda en el video? Que está muy feliz. A continuación, observemos las siguientes imágenes. ¿A quiénes tenemos aquí, niños? Sí, tenemos a Jesús, a Ariana, ¿a quién más? A Sol y a Valentín. Ahora fijémonos en el rostro o los gestos que realiza cada niño. A ver, niños, si observamos el rostro de Jesús, ¿qué nos da a entender? Ah, Jesús está sorprendido. Ahora, Ariana está. ¿Cómo está Ariana? ¿Cómo está Ariana, niños? Ariana está molesta, ¿no? ¿Cómo más? Ah, también está como enojada. Claro que sí. Sol. ¿Y cómo está Sol? Ah, Sol está pensativa. Y finalmente tenemos aquí, niños, tenemos a Valentín. ¿Qué pasa con Valentín, niños? Uy, Valentín está muy triste. ¿Qué está pasando con Valentín? Ahora recuerden el video de Fernanda. ¿Sí? Hola a todos, estoy muy feliz. Fernanda nos dio a conocer que está muy feliz. Y ahora, ¿qué pasó con el resto? Ah, algunos estuvieron muy tristes, otros estuvieron muy enojados, otros estuvieron pensativos y hasta sorprendidos. ¿Y qué nos transmiten los gestos de cada uno de sus compañeros, niños? Claro, comunica algo que tan solo observar sus rostros nos dice mucho. Entonces, ¿qué trabajaremos el día de hoy? Claro que sí. Hoy veremos qué es la comunicación, cuáles son sus elementos y tipos de comunicación. Desde hace mucho tiempo atrás, los seres humanos empezaron a comunicarse por medio de gestos, dibujos y también a través de pinturas. A pesar de la falta de registro, los científicos asumen que su forma de comunicación se asemejaba a la de los animales. En este sentido, realizaban gruñidos y gritos
para intercambiar información referida al medio ambiente, de tal manera que los hombres y mujeres hacían ruidos similares a los sonidos que oían en la naturaleza, como ruido de animales, del viento, etc. Esto lo realizaban para comunicar sentimientos, estados de ánimo e ideas. Más adelante lo hicieron realizando señales de humo y fuego. Esto ocurría particularmente entre grupos que estaban a cierta distancia. También se comunicaban a través de los sentidos de la vista, el olfato, el sentido del gusto, tacto y la audición, ya que el hombre no podía producir sonidos de habla. Posteriormente, habían personas que iban de un sitio a otro para llevar noticias o mensajes a otras personas. Incluso utilizaban animales que llevaban mensajes escritos, sobre todo aves como las palomas, de ahí el nombre de palomas mensajeras. Todo este proceso de comunicación fue evolucionando cada día más y más, hasta que, ante la necesidad de comunicarse con las demás personas, lo hizo de diferentes maneras, cantando, escribiendo y también hasta hablando. Es el intercambio de información que se da entre dos o más personas, en donde se transmite sentimientos, experiencias, pensamientos, hechos, estados de ánimos. Ahora veremos cuáles son los elementos de la comunicación. Dentro de los elementos de la comunicación tenemos al emisor. ¿Y qué es el emisor? Es el que envía el mensaje. Se reconoce haciendo la pregunta ¿quién? Como otro elemento de la comunicación tenemos al receptor. El receptor es el que recibe el mensaje. Se reconoce haciendo la pregunta ¿a quién? Y finalmente tenemos al mensaje. Es la información que se desea transmitir. Se reconoce haciendo la pregunta ¿qué? Ahora lo que vamos a hacer, vamos a identificar los elementos de la comunicación en la siguiente situación. Aquí tenemos la siguiente situación donde que nos dicen Pamela avisa a sus padres que ganó un premio. A ver, vamos a leer nuevamente, niños. ¿Qué dice? Pamela avisa a sus padres que ganó un premio. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a identificar lo que es el emisor. El primer elemento ¿de qué? De la comunicación. Y para identificar en esta pequeña situación o diálogo, ¿no? El emisor, vamos a realizar ¿qué pregunta? La pregunta ¿quién? En este caso sería ¿quién ganó un premio? ¿Quién ganó un premio, niños? Ah, ¿quién? Pamela. Muy bien. En este caso, Pamela
sería ¿qué cosa? El emisor. Ahora tenemos aquí lo que es el siguiente elemento, que es el receptor. ¿Qué preguntaremos aquí? La pregunta es ¿a quién? ¿No? Entonces, ¿a quién avisa Pamela que ganó un premio? ¿A quién avisa? Muy bien, avisa ¿a quién? A sus padres. Entonces aquí, padres, vendría a ser ¿qué cosa? El receptor. Y finalmente tenemos acá el tercer elemento, que vendría a ser el mensaje. Y para identificar o identificarlo, debemos hacer la pregunta ¿qué? Entonces, ¿qué ganó Pamela? ¿Qué ganó? Ganó un premio. Entonces aquí el mensaje sería que ganó un premio. Ahora observen la siguiente imagen. ¿Qué podemos observar aquí, niños? Muy bien. ¿Qué está pasando? Está pasando o está sucediendo ¿qué cosa? Un diálogo entre estas dos personas. Pero aquí nos da a conocer cuál es ese diálogo. Y nos dicen, una señorita le pide al vendedor, véndame 1 kilo de fresas. Ahora lo que vamos a hacer es identificar el primer elemento de la comunicación, que es en este caso el emisor. ¿Qué pregunta haremos, niños? La pregunta que haremos es ¿quién? En este caso, ¿cómo sería la pregunta? Muy bien. ¿Quién pide que le vendan 1 kilo de fresas? ¿Quién, niños? ¿Quién? Una señorita. En este caso, una señorita vendría a ser ¿qué cosa? El emisor. Ahora lo que vamos a hacer es identificar a quién, al receptor, ¿no? Que va a ser ¿qué cosa? Quien va a recibir el mensaje. ¿Qué pregunta vamos a hacer aquí? La pregunta que vamos a hacer es ¿a quién? Entonces, ¿cómo sería la pregunta? ¿A quién pide 1 kilo de fresas? ¿A quién pide 1 kilo de fresas? ¿A quién? Al vendedor. Al vendedor. Entonces, esto vendría a ser el receptor. Y por último, tenemos al siguiente elemento, que es el mensaje. Y para identificar el mensaje, pues vamos a hacer la pregunta, ¿qué cosa? ¿Qué? Muy bien. ¿Cuál sería esa pregunta que vamos a hacer? ¿Qué pide que le venda? ¿Qué pide, niños? 1 kilo de fresas. 1 kilo de fresas. Entonces, niños, aquí hemos terminado entonces con identificar cuáles son
los elementos de la comunicación mediante esos dos ejemplos. Ahora veremos cuáles son los tipos de comunicación. Dentro de ellos tenemos los que son la comunicación verbal y también la comunicación no verbal. Dentro de la comunicación verbal tenemos a la comunicación oral. Ahora, ¿qué es la comunicación oral? La comunicación oral se da a través de la palabra hablada. Ejemplos tenemos aquí los diálogos, entrevistas. Otro ejemplo también es cuando escuchamos la radio, miramos la televisión, hablamos por teléfono, contestamos preguntas en clase, cantamos una canción, damos a conocer adivinanzas. Ahora, dentro de la comunicación verbal también está la comunicación escrita. En la comunicación escrita se utiliza la palabra escrita. Dentro de ellos tenemos cuando leemos un periódico, afiches, cuando escribimos un mensaje, cuando buscamos también un número telefónico en la guía. Y por último, tenemos también lo que es la comunicación no verbal. La comunicación no verbal se da a través de gestos o mímicas, señales, sonidos, colores, formas, vestimentas, etc. Pero también otro ejemplo muy claro dentro de la comunicación no verbal también está el llanto de un bebé, ya que ellos, por más que no hablen, desde que nacen, ellos se comunican a través del llanto, llamando de esta manera la atención de sus padres. Ahora, niños, en conclusión, ¿qué es la comunicación? La comunicación es el intercambio de información que se da entre dos o más personas, en donde se transmite, ¿qué cosa? Sentimientos, experiencias, pensamientos, hechos y estados de ánimos. Ahora, dentro de la comunicación tenemos, ¿qué cosa? Lo que son sus elementos. Dentro de los elementos de la comunicación tenemos aquí al emisor, al receptor y también tenemos al mensaje. Ahora, ¿y qué es el emisor? El emisor es el que envía el mensaje y se reconoce haciendo la pregunta ¿quién? El receptor es el que recibe el mensaje y se reconoce haciendo la pregunta ¿a quién? Y finalmente, el otro elemento, que es el mensaje, es la información que se desea transmitir y se reconoce haciendo la pregunta ¿qué? Ahora, dentro de los tipos de comunicación tenemos lo que es la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Dentro de la comunicación verbal tenemos lo que es la comunicación oral y escrita. ¿Qué es la comunicación oral? La comunicación oral se da a través de la palabra hablada. Ejemplos tenemos acá los
diálogos, entrevistas, cuando hacemos también preguntas en clases. ¿Y qué vendría a ser la comunicación escrita? La comunicación escrita se utiliza aquí la palabra, ¿qué cosa? La palabra escrita. Ejemplos tenemos aquí cuando leemos los periódicos, ¿qué más dijimos? Afiches, cuando escribimos un mensaje. Ahora, ¿cuál es el otro tipo de comunicación? Dentro del otro tipo de comunicación tenemos lo que es la comunicación no verbal. La comunicación no verbal se da a través de gestos o mímicas, señales, sonidos, colores, formas y también vestimentas, etc. Dentro de la comunicación no verbal tenemos la comunicación gestual. Aquí se usan los gestos o movimientos del rostro. Por ejemplo, cuando nosotros realizamos, ¿qué cosa? El siguiente gesto significa ¿qué cosa? Que debemos estar en silencio. También tenemos aquí lo que es la comunicación gráfica. El mensaje aquí se da a través de dibujos. Por ejemplo, aquí en este dibujo tenemos a una persona que está corriendo. También tenemos lo que es la comunicación mecánica. Aquí el mensaje se transmite a través de señales. Por ejemplo, esta señal que tenemos acá es una señal de tránsito y nos indica el pase o cruce de peatones. También tenemos aquí lo que es la comunicación acústica. Y un ejemplo también que tenemos aquí es el sonido de un timbre. Y por último tenemos lo que es la comunicación audiovisual. Es cuando se utiliza señales sonoras o visuales. Ejemplo, está la televisión, el cine y también el internet. Hasta aquí la actividad del día de hoy, niños. Ahora, en casita, con apoyo de sus seres queridos, desarrollarán 2 diálogos que serán enviadas a través del grupo de WhatsApp. Aquí lo que ustedes van a realizar es identificar cuáles son los elementos de la comunicación. Y por otro lado, a través de la presentación de un pequeño video, realizarán ya sea un ejemplo de comunicación verbal o no verbal. Chao, chao, mis queridos niños. Teleescuela, una escuela ecológica del pueblo para el pueblo que contribuye con la educación pública a través de una educación de calidad. Teleescuela. Essa
Teleescuela, una escuela ecológica del pueblo para el pueblo que contribuye con la educación pública a través de una educación de calidad. Teleescuela. Bienvenidos padres de familia, niños y niñas del Aula Aire. Me da mucho gusto volverlos a reencontrar en este espacio de Teleescuela, el cual nos permite ir adquiriendo conocimientos sobre nuevos temas de nuestro grado. Por supuesto, claro que son nuevos, pero juntos vamos a aprender. Esta tarde vamos a continuar con el tema, ¿recuerdan ustedes, niños? El tema de climas y microclimas. Pues hoy vamos a continuar con el tema de los microclimas. Para ello vamos a empezar recordando sobre el tema de los climas. A ver, ¿quién nos recuerda por ahí qué hablamos de los climas? Bien, niños. Hemos dicho que los climas en el Perú están influenciados ¿por qué? Por la cordillera de los Andes. ¿Por qué más? Por el mar peruano. Y también por los vientos que existen en nuestro Perú. Todos estos factores originan los diferentes climas que tenemos en nuestro Perú. Estábamos diciendo, niños, que también hemos visto los climas por regiones. A ver, vamos a recordar. El clima de la región costa, ¿cuál era el clima? Templado, cálido. El clima de la región costa es templado, cálido. ¿Y el clima de la sierra, cómo era? ¿Quién lo recuerda? Bien, Ana Corita, el clima de la región sierra es seco, templado. ¿Y el clima de la región selva? ¿Cómo será nuestro clima? Todos levantan las manos. Muy bien, niños, estaban atentos. Por ahí ya escuché que me dijeron, a ver, vamos a repetir, ¿cuál es el clima de la región selva? Húmedo y tropical es nuestro clima. Bien, niños, les felicito por estar atentos en esa clase. Bien, mis queridos niños y niñas, ya que hemos recordado sobre los climas de nuestro Perú y también de las regiones y los factores que influyen en estos climas, pues vamos a continuar con nuestro tema de esta tarde. ¿Cuál hemos dicho que es nuestro tema? Nuestro tema es microclimas. A ver. Nuestro tema entonces, niños, es los microclimas del Perú. Hoy pues vamos a hablar sobre los microclimas. ¿Ustedes saben qué factores influyen en estos microclimas? Juntos vamos a aprender en esta tarde. Pero antes de ello, ¿qué será un microclima? A ver, piensen. ¿Qué es un microclima, niños? Un microclima, como su propio nombre dice, micro, viene de pequeño. Bien, entonces un microclima es un clima local, con características distintas a la zona donde se encuentra. ¿Ya, niños? O sea, son lugares que tienen climas diferentes a los lugares donde se encuentra este espacio. Vamos a seguir aprendiendo más sobre este tema. ¿Ya, niños? Entonces, ustedes
En esta tarde van a distinguir los factores que influyen en los microclimas y la importancia que tiene en el desarrollo de la agricultura y en todo el Perú. Y también estos microclimas van a formar ecosistemas y poco a poco vamos a ir aprendiendo. Bien, niños, como les estaba diciendo, niños, que vamos a empezar la clase de esta tarde, pues ustedes sabían que los microclimas tienen sus factores. Bien, sí, los microclimas tienen factores que influyen en ella. Pues vamos a verlo ahora. ¿Cuáles son esos factores que influyen en estos microclimas? Tenemos el relieve. En los microclimas influyen mucho el relieve de un terreno. Estos pueden ser desiertos, montañas, nevados, bosques. Todos estos terrenos influyen mucho en los microclimas. ¿Ya, niños? Bien, pero solamente el relieve es un factor que influye en los microclimas. Bien, por ahí me dicen que no. Están en lo cierto. También influye mucho la altitud. La altitud también es otro factor que influye en los microclimas. Como ustedes pueden ver, hay montañas muy altos y como también hay pequeños. ¿Ya, niños? Entonces, la altura también es uno de los factores que influye en los microclimas. También nosotros lo encontramos en los libros como altitudes. Bien, niños, pero solamente esos dos factores encontramos en los microclimas. Ah, no, también tenemos otros factores. A ver, vamos a verlo. Otro de los factores, niños, es la vegetación. La vegetación también es un factor muy importante que influye en los microclimas. Por eso es muy importante que nosotros sigamos cuidando y sembrando muchas plantas, porque ellas nos purifican. ¿Qué nos purifican, niños? Ah, nos purifican el aire que nosotros respiramos. ¿Ya, niños? La vegetación también es un factor muy importante en los microclimas, pero solamente estos factores que acabamos de mencionar encontramos en los microclimas. ¿Verdad que no? Muy bien, Susan. También tenemos otros factores. ¿Y cuál será? Ah, tenemos... Ah, por ahí nos dice el sol. Bien, también. Pero, a ver, lo vamos a observar en la siguiente maqueta. Bien, niños, también les estaba diciendo que hay otro factor. ¿Cuál es ese factor? Ah, la luz. Es un factor muy importante también que influye en los microclimas. A ver, vamos a observar. Quiero que observen. A ver. ¿Dónde creen que llega directamente la luz? Directamente, más potente, ¿dónde está la luz? ¿En los lugares donde hay bosque, donde hay árboles? ¿O en los lugares que hay poca vegetación? Ah, bien, niños, ustedes sí son muy observadores. Es en el lugar donde no hay árboles, pues los rayos ¿de quién? La luz. ¿Quién lo genera? Ah, el sol. Pues los rayos del sol llegan directamente
mente a esos lugares. Pero mientras en los lugares donde que hay bosque, donde que hay árboles, el sol llega lentamente hacia el suelo. ¿Por qué, niños, se da eso? Porque los árboles le impiden que llegue directamente hacia el suelo. Y en los lugares que están más alejados, las cordilleras, ¿cómo llegará el sol? ¿Directamente o poco? Llega poco el sol. ¿Ya, niños? También la luz es un factor muy importante que influye en los microclimas, como ustedes han podido observar. Pero solamente esos factores influirán en los microclimas. No, hay más factores. Como ustedes han podido observar, que la luz, los relieves, ¿qué más hemos dicho? A ver, niños. Los relieves son los terrenos. Muy bien, están atentos. La vegetación son factores importantes. Hay otro factor. Vamos a verlo juntos. Es el factor de la humedad. A ver, vamos a ver. También hemos dicho que la humedad es un factor importante en los microclimas. ¿Qué viene a ser la humedad? La humedad nos indica la cantidad de vapor de agua que hay en los microclimas. ¿Y este vapor de dónde nacen? Nacen de los ríos, de los lagos. Cuando ellos se calientan y entonces el agua se evapora y llega la humedad hacia el aire, ocasionando que en algunos lugares haya mucha neblina. También es un factor muy importante que influye en los microclimas, la humedad, porque ellos favorecen al crecimiento de algunas plantas que hay en nuestro Perú. ¿Bien, niños? Bien, niños, ¿ves? Juntos estamos aprendiendo sobre los microclimas. Entonces hemos dicho que la humedad es muy importante también en un microclima. Ustedes donde que ven una parte nublado, entonces ahí está la humedad. ¿Bien, niños? Bien. Pero no solamente la humedad es un factor que influye en el microclima. También la temperatura. La temperatura también en los microclimas es un factor que influye mucho. Porque en estos microclimas la temperatura no es ni muy frío ni muy caluroso. ¿Bien, niños? Si hablamos de temperatura, al calor y al frío. Bien, niños. Otro factor importante también es la lluvia. Ustedes se pueden dar cuenta que en los lugares donde que no hay mucha vegetación, la lluvia cae directamente. Pero en los lugares donde hay árboles y vegetación, la lluvia no cae directamente, como ustedes se dan cuenta. ¿Y por qué sucede esto? Bien, porque los árboles le impiden a la lluvia que caiga directamente en el suelo. Muy bien, niños. Ustedes se están dando cuenta que es muy importante tener plantas a nuestro alrededor, porque nos va a proteger de muchos factores climáticos también. ¿Ya, niños? Muy bien. Vamos a seguir aprendiendo más sobre los microclimas. Bien, niños. Vamos a seguir conociendo más sobre los factores que influyen en el microclima. Otros de los factores que influyen en el microclima es
los vientos. Muy bien, niños, como ustedes pueden observar. A ver, observen. ¿Qué pasa con los árboles? Ah, se están moviendo. ¿Y por qué se están moviendo? Ah, por el aire, me dicen por ahí. Bien, pero ustedes saben que el aire también forma a los vientos. Los vientos vienen a ser una masa de aire. Muy bien, niños, por eso es importante que siempre en casa tengamos árboles que nos van a proteger de los fuertes vientos. Pero en estos microclimas es muy importante que haya viento. ¿Ya, niños? Bien. Qué interesante es aprender sobre los microclimas. Muy bien, niños. Ha sido fácil aprender sobre los factores que influyen en los microclimas. Ustedes lo han podido observar a través de la maqueta. Entonces, ahora vamos a recordar cuáles eran esos factores. Entonces, niños, vamos a recordar estos factores que influyen en los microclimas que acabamos de ver en la maqueta. A ver, los factores que influyen en el microclima. ¿Cuál hemos dicho que es? El relieve. Tenemos el relieve del terreno. Esto hemos dicho que pueden ser montañosas, pueden ser desérticas también, donde hay mucho desiertos, bosques. Bien, niños, el relieve es uno de los factores del microclima. También tenemos la altitud. ¿Qué hemos dicho que es la altitud? Es la altura de los terrenos, como hemos podido observar en la maqueta. También otro factor es la vegetación. Ahí hemos podido observar un bosque. La vegetación también es un factor de los microclimas. También otro factor tenemos a la lluvia. Las lluvias también es otro factor que influye en los microclimas, como hemos podido observar. También, ¿cuál es otro factor? A ver, ¿quién me hace recordar? Bien, Jefferson Michel, es la luz. La luz también es otro factor. Y les pregunto, ¿de dónde vendrá la luz? ¿De dónde hemos dicho que viene la luz? Del sol. Ahí hemos podido observar en la maqueta, donde que hay árboles, donde que está el bosque, el sol no llega directamente al suelo. ¿Por qué? Porque los árboles lo impiden. Muy bien. ¿Quién nos hace recordar el otro factor? Muy bien, Ana Corita. El otro factor es la temperatura. La temperatura. ¿Y solamente esos factores eran? A ver, ¿qué factor nos falta? Bien. ¿Y qué, Reinaldo? Nos falta la humedad. La humedad. Ustedes han podido observar ahí. Es la humedad que existe. ¿Dónde? En la atmósfera. Por eso en otros lugares podemos observar que hay mucha neblina. Entonces decimos que ese lugar es húmedo. ¿Cuál es otro factor? ¿Qué nos falta? A ver, niños, vamos a recordar. Un factor muy importante. Los vientos. Otro factor es los
vientos. Como han podido observar en la maqueta, que donde que hay vegetación, los vientos no llegan directamente ¿a dónde? A las casas, también a los sembríos. ¿Ve? ¿Por qué? Porque los árboles los retiene un poco al viento. Ya, niños, como ustedes pueden ver, todos estos factores están relacionados para que en un microclima haya un clima pues favorable en esos lugares. La luz, la lluvia, la vegetación, la humedad, los vientos, la altitud, el relieve y la temperatura se relacionan. En esos lugares pues no hay ni más lluvias, no hay ni más vientos, tampoco hay excesiva vegetación, ni tampoco hay mucha humedad, ni tampoco hay una temperatura que haya como en otros lugares, que hay demasiada calor, o en otros lugares que hay demasiado frío. En esos lugares la temperatura pues es entre frío y calor. ¿Ya, niños? Todos esos factores pues hemos dicho que influyen en un microclima. Pero ustedes saben que los microclimas también hay en las regiones. ¿Ah? ¿Sabían ustedes que los microclimas hay en todas las regiones? ¿O ustedes pensaban que solamente hay en la región costa, en la región selva o en la región sierra? Ah, muy bien. Pues estos microclimas se encuentran en las 3 regiones de nuestro Perú. Bien, niños, aquí les traigo algunas de estos microclimas. Bien, niños, como les estaba diciendo, que los microclimas se encuentran en las 3 regiones de nuestro país. En la región costa, a ver, vamos a observar 2 microclimas que les traje. Tenemos al microclima de Caraballo. ¿Y dónde quedará esto? Queda en el distrito de Caraballo, en Lima. ¿Ya, niños? Es un microclima. También tenemos a otro microclima que queda en la costa, que es el microclima de la reserva Lomas de Lanchay. Ustedes se preguntarán, ¿dónde queda? También queda por Lima, al norte de Lima. Es un microclima hermoso. ¿Ya, niños? También tenemos microclimas en la sierra. ¿Y cuáles serán esos microclimas que encontramos en la sierra? Tenemos al microclima del Valle de Limatambo. ¿Ya? Este microclima también es muy hermoso, como ustedes pueden observar. En este microclima, pues, niños, les cuento que se produce el arándano. Qué hermosos microclimas tiene nuestro Perú. ¿Ya, niños? También tenemos al microclima de Chavín de Huántar.
¿Dónde quedará Chavín de Huántar, este microclima? Este microclima queda en Ancash. Me olvidaba de decirles, este microclima de Valle de Limatambo se encuentra ubicado en Ayacucho. ¿Ya, niños? ¿Y en la selva habrá microclimas? Por supuesto que en la selva también tenemos microclimas. A ver, vamos a ver qué microclimas tenemos en la región selva. Tenemos al microclima de la reserva de Mano. ¿Ya, niños? ¿Y dónde quedará este microclima? Por ahí me lo recuerda Lucio. Queda en Madre de Dios. El microclima Mano. Bien, niños, pero solamente ese microclima habrá en la región selva. Bien, claro que no. También tenemos un hermoso microclima que es el microclima del Cerro Colán. ¿Ya, niños? El Cerro Colán. Les cuento pues que este microclima es muy hermoso. Se encuentra por Bagua. Está entre, como nosotros decimos, cejas de cerros, decimos nosotros. O sea, se encuentra casi entre la sierra y la selva. Como ustedes pueden ver, en este microclima pues existen diversas especies, tanto como flora y fauna. ¿Ya, niños? Es un microclima maravilloso que nosotros en algún momento podemos visitarlo y conocerlo y no quedarnos con las ganas de conocer estos microclimas. ¿Ya, niños? Bien. Como ustedes han podido ver que tanto en la costa, en la sierra y en la selva hay microclimas. Pero estos microclimas favorecen a la agricultura. En muchos lugares, estos microclimas han favorecido mucho a la agricultura. Les cuento, niños, que gracias a ello nosotros tenemos una gran variedad de productos alimenticios. Gracias a estos microclimas, tenemos pues los arándanos, tenemos las paltajas, esas paltas que antiguamente no se consumían acá en Yurimaguas, pero ahora sí ya lo podemos disfrutar, estas paltas, ¿ya? Y estos son cosechados pues en los microclimas. También tenemos las zanahorias, las lechugas, ¿ve? Qué importantes son estos microclimas para la agricultura. Bien, niños. También estos microclimas albergan unos ecosistemas maravillosos. ¿Quieren observarlo? Bien, aquí les traje algunas imágenes de ellas. Y les traje algunos de los ecosistemas.
A ver, niños, como ustedes pueden observar, son lugares muy hermosos. ¿Ves? Pero antes, les quiero decir que los microclimas son la única esperanza de supervivencia de las especies, tanto de la flora y la fauna. Más aún que en estos tiempos se está viendo mucha contaminación por parte de los seres humanos, que dentro de ellos encontramos los ecosistemas, van a ser una esperanza de supervivencia de los seres vivos, tanto de flora y fauna. ¿Ya, niños? Entonces decimos que el Perú pues cuenta con ecosistemas hermosos, pues se trata de lugares de la naturaleza formado por un espacio determinado donde habitan seres vivos como microorganismos que son muy pequeños. Son seres vivos muy pequeños. ¿Ya, niños? También habitan plantas, peces, aves. En todos los ecosistemas es muy importante la energía, el calor, la luz, el aire. Como ustedes han podido observar, el aire está en todas partes. Está en los climas, está en los microclimas, están en los ecosistemas. Por eso, niños, es muy importante que nosotros empecemos a cuidar el aire. Y desde casita, ustedes también ya deben ir incentivando a los amiguitos, a los amigos de papá o de mamá a cuidar el medio ambiente. Yo sé que ustedes lo hacen muy bien. Muy bien, mis queridos niños y niñas. Les voy a dejar con un dato muy importante. ¿Sabían ustedes cuántos microclimas hay en el mundo? Estoy segura que no. Pues les cuento que en el mundo hay 117 microclimas y el Perú cuenta con 84 microclimas, la cual hace que exista una biodiversidad de especies tanto en la flora y en la fauna, en sus 3 regiones naturales, en la costa, en la sierra y en la selva. Por eso, niños, es muy importante que sigamos cuidando nuestro planeta, sembrando plantas, evitando la contaminación del aire, del agua y el suelo. Haciendo todo eso, nosotros vamos a contribuir a la conservación de estos microclimas. Entonces, pues, niños, vamos terminando ya nuestra clase de esta tarde, teniendo en cuenta que el aire es un factor muy importante para los microclimas y para los ecosistemas. Como hemos dicho, que el aire está en todas partes. El aire es vida. Muy bien, niños. Con esto estamos dando por finalizada nuestra clase de esta tarde. Al WhatsApp de papá o de mamá le estaré enviando la ficha. Con ustedes nos estamos despidiendo hasta la próxima clase. Nos vemos. Teleescuela, una escuela ecológica del pueblo para el pueblo que contribuye con la educación pública a través de una educación de calidad. Teleescuela.